yo les quiero agradecer, ¿no? Yo voy a tratar de... Primero les quiero agradecer a los miembros salientes de la comisión directiva, a la comisión directiva entrante, especialmente a Federico, con el cual trabajé 20 años, una relación de muchos años, 20 años no es poco, así que le deseo lo mejor. A Matías Robi, que está rosqueando este primer evento, en el buen sentido, lo digo, desde el mes de noviembre, diciembre. Matías lo quería hacer presencial en Mendoza. Cuando a mí me dijeron, yo dije que yo no estaba para ir, pero que podía hacerlo de acá desde el Zoom. Y muy especialmente no puedo dejar de agradecerle al que hace más de 10 años me acompaña, que es incansablemente Ariel Grayev, que la verdad que tiene el mérito de soportarme y de cada vez tiene más paciencia. No sé cómo hace, hoy ya me mandó un ultimátum, así que espero que sean unas últimas charlas para no estresarlo más, porque lo veo que está un poquito nervioso el amigo, pero le quiero agradecer profundamente la dedicación que tiene hacia conmigo. No puedo dejar de mencionar a los 4 oradores, mejor dicho. Esto es parte de mi vida. A ver, tal vez no está bueno que yo lo diga. Este grupo o este equipo que se formó era un equipo donde cada uno sabía qué instrumento tocar, qué música tocar, cómo tocarla, cuándo tocarla. No nos superponíamos, no había lucha de egos, ninguno quería ser más que el otro. Éramos realmente un equipo. Y les tengo que agradecer a Arnoldo, a Roberto y al Negro, porque entre ellos se conocían, pero a mí no me conocían ellos. Es decir, que me incorporaron de una manera muy amigable y yo de alguna manera también me incorporé a ellos. Así que desde acá, muchas gracias a los 3. Como verán en esta curva, nunca se habló tanto de una estructura tan chiquita, ¿no? 2,5 centímetros, a la fecha hay más de 25.000 publicaciones. Yo la verdad me cansé un poco de leer todo esto. Con lo cual, yo no les voy a contar la historia del ligamento cruzado anterior, porque la historia del ligamento cruzado anterior, ustedes la pueden ir a leer en cualquier libro. Ponen ligamento cruzado anterior y siguen la historia. Yo les voy a contar mi historia con el ligamento cruzado anterior, con la rodilla, en estos casi 40 años, y se las voy a contar desde un médico que vive en la Argentina y que vive en la ciudad de La Plata. Y como decía mi papá, la ciudad de La Plata no está a 40 kilómetros de Buenos Aires, está a 40 años luz. Les estoy hablando de una época que no había ni autopista y uno se tenía que tomar la costera para poder llegar a Buenos Aires. Y cuando yo estaba en Buenos Aires con estos buenos amigos me decían, oh, te tenés que volver a La Plata, como si me tuviera que volver en carreta, pero era más o menos así la cosa. El Negro se ríe, pero bueno, esta es parte de la historia, que se la voy a tratar de contar cronológicamente en un país absolutamente inestable, con ciclos y vaivenes, un país mucho más inestable que el ligamento cruzado anterior. Así que vamos a tratar de compartir qué le pasó al país y qué le pasó al ligamento cruzado anterior y qué me pasó a mí, y seguramente a algunos de ustedes. Es una cirugía tal vez la que más se haga en el mundo, ¿no? En Estados Unidos es entre 100.000 y 150.000 reconstrucciones. A ver, este fue mi maestro, el profesor Cosentino, uno de mis maestros, que yo lo enganché al profesor en su mítico libro de semiología del miembro inferior y con aportes y consideraciones terapéuticas. Tuve la fortuna de después poder escribir el segundo libro de él y en el de miembro superior. El jefe venía de estar formando en Francia con Marley Duvigné, después estuvo con Charlie, con Stein en Estados Unidos, en Gran Bretaña, bueno, etcétera. Tiene un recorrido que no tiene sentido que yo lo nombre. Pero lo que nos inculcó ese bichito por ir afuera, sin ninguna duda que fue el maestro. Pero en la época del maestro, si uno va al libro de semiología de él, al mítico libro de semiología, el capítulo de lesiones ligamentarias prácticamente no ocupaba hojas. Es decir, el mayor capítulo ocupaba las lesiones meniscales y un poquito la rótula. Es decir, que nos manejamos con 4 maniobras semiológicas. A ver. No pasa. La ley de Murphy.
me voy a remontar al año 82. En el año 82 yo vi por primera vez una artroscopía con visión directa en el Sanatorio Güemes, que el Sanatorio Güemes en ese momento tenía su primer camada de residentes, y el primero que vi hacer una artroscopía con visión directa fue Mario Bernstein. Gracias a que en ese momento uno de mis maestros también, que era Fermín García, que era discípulo directo de Cosentino Padre, pude compartir todo ese año con Fermín. Es más, mi hijo mayor se llama Fermín por Fermín García. Es decir que ya el mundo estaba girando para otro lado, pero nosotros no. Nosotros estábamos en esta situación. Yo estaba disecando perros, mirando la irrigación, operaba con un veterinario perros para hacer ligamentos, me iba a la morgue, íbamos a hacer cadavéricos, íbamos a la morgue a hacer cadavéricos, a la Facultad de Anatomía para hacer abordajes. Pero ya en el mundo estaba el tema de la artroscopía. Y me parece muy importante hacer un parangón de qué pasaba en la Argentina en ese momento. Y no puedo dejar de destacar que ya en esa época el equipo en el Hospital Fernández, que eran líderes en ese momento, por ahí algunos de ustedes ya ni recuerdan esta historia, Roberto sí, los otros también, el profesor Salomón Yester, y en ese momento Butaro Padre, empezaron con los primeros cursos de lo que era la rodilla moderna, sin ninguna duda. También hay que destacar al grupo de trabajo del Italiano de Buenos Aires. Digamos que eran precursores, la gente del Italiano de Buenos Aires siempre ha sido precursora en todo, para mí uno de los mejores servicios. Sin ninguna duda que a la cabeza con el profesor Luis Músculo, y en ese entonces ya Arturo Maquino había ido a verlo, había ido al servicio de Watanabe, que en ese momento ya estaba Ikeuchi, al cual tuve oportunidad de conocer a través de una recomendación que me hizo Arturo Maquino en el año 97, pero el primer curso de artroscopía que yo recuerdo lo dieron a sala llena en el auditorio del Hospital Italiano, y Arturo Maquino tenía un entusiasmo enorme ya. Otro de los grupos que hay que destacar es el grupo de la AFA y el grupo de Santoyani, ahí ya encabezado por el profesor Pineiro y Miguel Ángel Crespo. Sin ninguna duda que el grupo de Roberto Banzi también era pionero en lo suyo. Roberto seguramente después, cuando lo lleve a la técnica de Slocum y Lindemann, va a hacer alguna reflexión, porque ya Roberto en ese entonces hablaba que tenía 1000 Lindemann hechas y que los jugadores de él volvían a los 3 meses, y era así como lo planteaba Roberto. Para no ser tan centralistas, hay que ir también a que en Córdoba estaban pasando cosas, estaba Fernández Boco y el grupo de Allende, en Rosario estaban los hermanos Aparicio, es decir, que no todo pasaba en Buenos Aires. En lo que hace a nivel de la artroscopía ya había gente mayor que nosotros, que se destacaba, como el caso de Tacus, el papá de Daniela, Kobrinsky, Carpiñano, el mismo Ranalete, y ya las camadas más jóvenes que venían empujando con moto, ¿no? El caso de Arturo Maquino, Guillermo Arce, Miguel Ayarza, por nombrar algunos, para no dejar a nadie afuera. Sin ninguna duda que para mí la mejor época, para todos los que hemos tenido la oportunidad de hacer una residencia, y yo tuve la fortuna de que mi residencia fuese universitaria, fue la única, y afortunadamente ganar la jefatura. Yo creo que la residencia para todo hombre joven que tiene gran vocación en esto, es el momento de consolidar el conocimiento, es el momento de gestar los pilares para construir el devenir. Esos pilares que uno construye para el devenir van a depender de la imaginación de cada uno de nosotros. Poneme imagen, por favor. Poneme imagen. De cada uno de nosotros va a depender esa estructura. A ver, algunos, con la estructura que tienen en su cabeza, sí, pueden construir una salita de emergencia. Hay otros que pueden construir un dúplex, otros pueden construir un edificio y otros pueden construir una catedral. Es decir, que la imaginación de nosotros y nuestra formación es lo que nos permite el crecimiento. Es decir, que la residencia es el punto de partida para lo que viene, es lo que te da la formación, es lo que te da las herramientas básicas para hacer lo que sos a futuro. Y también teníamos tiempo para esto, aunque parezca mentira, pintamos las camas en el servicio, porque había infecciones, y para evitar las infecciones nosotros los médicos pintábamos las camas. Y esta fue realmente una época extraordinaria, porque además en el servicio el único en ese momento es verdad, el único que se hablaba era de cajón anterior, cajón posterior, ligamento lateral interno y ligamento lateral externo.
tienen que tener presente que las revistas que nosotros leíamos en ese entonces, es decir, uno leía a Campbell, Insull, Smile, muchísimos otros autores, pero las revistas que uno leía te llegaban un año tarde, no existía internet, te llegaban un año tarde. Y si uno tiene en cuenta que lo que se publica en una revista tarda entre 1 y 2 años, estábamos leyendo 3 años tarde el conocimiento que tenía en otro lugar del mundo. Es decir, que inexorablemente los que estábamos acá en esta residencia y en otras tantas del interior del país, estábamos totalmente atrasados de lo que estaba pasando en el mundo. Por eso, quiero agradecer a la Sociedad Madre, a la OT y fundamentalmente a Verónica de Biblioteca, porque mi refugio durante muchísimos años fue la Biblioteca de la Sociedad Madre. Pasaba horas ahí, porque ahí tenía todo actualizado. La semiología, estas son todas fotos de antología, para mí son todas cosas que tengo guardadas. La semiología, sin ninguna duda, que para mí fue el camino. Yo ya en esa época entendía, yo ya tenía el departamento de rodilla, los viernes consultores me habían autorizado a hacer. En esa época yo leía mucho, que me cambió mucho la cabeza, fue Houston, Erickson, Jamie Andrews, Larson, Lanny Johnson, Clancy, para nombrar algunos, ¿no? Uno de los trabajos más que más quiebre me hizo en la cabeza fue el de Noyes, el de las cargas ligamentarias, y mucho más recientemente, mucho más en la actividad, obviamente, que Harner, Freddy Fuller, Prad, etc., con estudios mucho más revolucionarios. Pero en esa época eso era lo que teníamos. ¿Qué hacíamos con eso? Bueno, empecé con este tema del Yertés y del pivot. Nadie sabía nada de qué se trataba esto. En el servicio de hablar de Yertés o pivot, a los médicos de mi época, decían, pibe, ¿de qué me estás hablando? No, andá, vení otro día. Entonces, ¿qué había que hacer para poder? Y bueno, me pasaba horas con las maquetas, me iba a radioscopía y me llevaba al paciente y trataba de elucidar si el resalto era de entrada o de salida, porque yo tampoco lo comprendía, si el pivote era de entrada o de salida. Y uno tenía que ir al Ateneo con estas piezas para mostrarle qué era un pivot, qué era la traslación anterior de la tibia, explicarlo bien con demostraciones radioscópicas, porque la verdad que no te creían absolutamente nada, hasta ese momento. En esa época yo creo que ya el conocimiento de lo que eran las inestabilidades rotatorias lo tenía bastante incorporado a lo que era el ángulo póstero interno, el ángulo póstero externo. Es decir, ya había aprendido claramente a pasar de lo que era una inestabilidad en un plano a una inestabilidad rotatoria, a una inestabilidad combinada. Cuando en el servicio se seguía hablando del ligamento lateral interno, lateral externo, el cruzado anterior no sabía para qué servía y el ligamento cruzado posterior menos. ¿Qué es lo que hacíamos en ese entonces? Y hacíamos examen bajo anestesia. Como ven, este es un paciente que estaba anestesiado, yo haciendo un examen semiológico, y hacíamos en extensión y en flexión para determinar la gravedad de la lesión, y en ese momento empezamos a operar todas las lesiones ligamentarias, sobre todo los planos cápsulos ligamentarios. En el cruzado realmente sabíamos muy poco qué hacer. Así que ahí yo ya tenía una idea bastante marcada de lo que eran los estabilizadores estáticos y dinámicos, y hacíamos este tipo de radiografías para poder determinar con estrés, no teníamos pangoniometría, pero teníamos radiografía con estrés para poder determinar el grado de bostezo, y en base a eso, si era leve, moderado, grave, una cruz, 2 cruces o 3 cruces, era el tratamiento que elegíamos. Y al igual que los cajones, para evitar caer en el error del signo que yo lo describí de Ritter, que no es mío, pero lo tengo en la ficha semiológica como Ritter, que es un cajón posterior, una caída de la tibia, entonces evitar confundir un falso cajón anterior y que sea la reducción de un cajón posterior. Para eso nos servían las radiografías de perfil en cajón. De más está decir que el examen bajo anestesia seguía siendo, para nosotros en ese momento, aunque les parezca mentira, el gol estándar. ¿Y qué otra cosa era muy importante? El interrogatorio, saber si el paciente había tenido un crujido, si había tenido inestabilidad inmediata, cómo había sido el mecanismo de acción. Y el líquido sinovial, que yo hoy no escucho hablar a nadie del líquido sinovial. El líquido sinovial para nosotros era importantísimo. Punzábamos la rodilla, sabíamos si era antes de las 6 horas o después de las 6 horas. El líquido sinovial tenía un componente macroscópico que era la filancia, la tocábamos, la medíamos, la viscosidad de la misma, el color, y también lo mandábamos a estudio. No lo tiramos a la basura como hacen muchos ahora. El líquido sinovial se punza la rodilla y se utilizan 3 tubos estériles, físico, químico, citológico y obviamente cultivo bacteriológico directo, etc. Así que el líquido sinovial para nosotros era importantísimo. Hoy el líquido sinovial no lo estudia nadie.
Menisco, el negro ya hizo alguna mención. Bueno, yo en el 84, aunque les parezca broma, 84, en el 82 había visto la primera artroscopía y en el 84 en el servicio empecé a hacer artroneumografía. Hice 1100 artroneumografías. Están publicadas en el libro de Cosentino en la segunda edición. Yo agarraba los meniscos de la morgue y los pintaba con bario, los ponía en un hueso y me iba a la morgue para saber y entender qué parte del menisco estaba viendo, lo mismo que los quistes popliteos. Y ahí lo que veíamos, como dijo bien el negro, pero recibíamos estos pacientes con un abordaje interno y externo, le sacaban un menisco, le sacaban el otro por prevención, y estos son los meniscos, un museo de meniscos, como bien dice el negro, tiene una cantidad enorme de meniscos en formol. Y el problema por ahí esta paciente, que era una mujer, lo tengo presente, tengo la ficha, tengo todas las fichas de la ficha 1 en adelante, el problema estaba en la rótula, y le habían sacado los dos meniscos, y no se sabía nada, y cuando vos ibas a la tele y le decías que tenía una inestabilidad potencial de rótula, se te reían. Pero era así, esto era lo que tenía, esto era lo que veíamos. Se sacaba. Incluso tengo un libro en la biblioteca que se lo mostré ayer hace poco, que está encuadernado, un libro histórico de menisco, que sacaban un menisco y el autor de ese libro, un libro muy importante, sugería sacar el otro menisco de forma preventiva. Extraordinario. Pero nos pasaban estas cosas con el abordaje de Houston. Bueno, cuando conocimos el abordaje de Houston tuvimos un poquito más de claridad, porque antes nos pasaba, estas son cosas que nos pasaban en el hospital, fíjense la necrosis cutánea enorme, una necrosis, este chico terminó con un colgajo de gemelo que en ese momento vascularizado, ¿no? Que ya habían empezado a hacerse en el servicio, Rodolfo Cosentino dijo. Es decir, en esa época, ¿qué hacíamos nosotros? Reparación en agudo, aumentación con Slocum y Lindemann. La Lindemann, yo hice una cantidad muy importante, no 1000 como hizo Roberto, que Roberto nos va a contar, pero nunca la entendí, porque se sacaba un semitendinoso, rento interno, que se hacía over the top, por el compartimento interno y se insertaba en la tibia. Era demencial, porque tenía un trayecto totalmente distinto a lo que era el ligamento cruzado anterior. Y lo hacíamos con una liviandad que era enorme, pero bueno, es lo que se hacía, muchachos, como diría Roberto, muchachos. Bueno, mi primer artículo sobre diagnóstico oportuno de lesiones agudas lo hice y lo publiqué en el año 86. Yo ya tenía una ficha de examen semiológico. El doctor Moreno a mí me dio mucho apoyo para todo este tipo de cosas y yo ya entendía bien, ya estaba grande, ya sabía que estábamos atrasados, que no me podía quedar con esto, porque yo tenía inquietudes. Y ahí empecé a pensar, dije, a ver qué hago, ¿me quedo acá y hago un dúplex, hago un monoambiente, ¿qué hago? No, dije no, yo sabía que el mundo era otra cosa, es decir, mi padre me lo decía permanentemente, es decir, que siempre estuve en busca del conocimiento. En el año 85, 86 empecé a escribir a Europa. En Europa en ese momento los centros más importantes estaban, en España estaba, que ya lo nombró Omar, Pedro Guillén García, en Mafre, con su célebre libro de cacofonía y la artroscopía y el primer artroscopio sin cable, sin nada, el cual me autorizó para ir 2 meses. Yo no quería una experiencia de 2 meses, yo quería estar por lo menos 2 años y hacer una experiencia universitaria. Y empecé a escribir a Francia, donde Europa en ese momento, sin ninguna duda, Francia, digamos que era el centro de Europa en ese momento. Y en España seguía estando, como ya dije, Pedro Guillén García y Villarrubia. Villarrubia está pero muy influenciado, que vino a Argentina miles de veces. Más, lo trajimos al Congreso Franco Argentino y Ricardo Denel trajo 70 veces. Estaba muy influenciado por la escuela leonesa. Es decir, que yo empecé a escribir, le escribía a Tilliard, le escribía de Jour después a Busquets, a Imbert, a Jean Bata, a Boutalier, Sayan, a Roy Camille. ¿Quién no se acuerda de Roy Camille, no? A Bidut, a Ficat. Y uno dice Ficat, son todas cosas que uno se pone. Y afortunadamente tuve la posibilidad de que me aceptaran como interno, porque yo quería hacer una experiencia, ya había sido residente jefe, pero quería tener una experiencia como interno nuevamente. Y tuve 2 años, 87 y 88, en el Hospital Fo de París, donde con Kovalchuk, que era el jefe de servicio de traumatología del deporte y presidente de la SOSCODE y fundador de la Sociedad Francesa de Deporte. Realmente fue un momento de enorme crecimiento. Es decir, que pasé del poli a ir a un servicio, pero fui con mucha humildad. Yo llegué y fui solo. Yo ya estaba casado, tenía 29 años, ese muchacho que está en el medio soy yo, tenía 29 años. Llegué con mi valija, no tenía ni vela, tenía donde había alquilado. Yo estaba casado y tenía un hijo de 6 meses que después fueron para allá. ¿Y por qué muestro esta foto con la vela y sentadito ahí?
es para que crean que si ustedes lo quieren hacer, se puede hacer. Es cuestión que se lo propongan. El mejor momento para mí es cuando terminan la residencia o la jefatura, ahí se toman 2 años o 3 o lo que quieran, porque después una vez que uno está en actividad es muy difícil irse. Y estar 15 días en un servicio la verdad que no sirve para nada, y 2 meses tampoco, porque cuando llegaste te estás acomodando y te estás yendo. Así que la experiencia tiene que ser de años. ¿Sí? Yo llegué en el año 87 y a ver, en Francia, para que se ubiquen, había 50 resonadores en toda Francia. Se calculaba que había un resonador cada millón de habitantes. Así que en toda Francia había 50 resonadores. Un resonador cada millón de habitantes. Con lo cual en el Hospital Foch, donde estaba, afortunadamente, había resonador. Así que pasé de la artoneumografía al resonador y a la artroscopía, es decir, con un viaje de 12 horas. Digamos, hice 12.000 kilómetros y caí en un lugar. Por otro lado, ¿qué más tenía? Y pasé de este macroabordaje al artroscópico y pasé de comprender la irrigación de Arnowski, como bien dijo Omar, que era veterinario, a pasar a comprender los fascículos y tener un catemil para poder medir y hacer trabajo científico, que acá era todo a manopla, y poder entender este concepto de los receptores alfa y beta, de la propiocepción, de la importancia de la rehabilitación, de la importancia del equipo, de la importancia que tenía toda estructura, pasar sala con el kinesiólogo, con el fisioterapeuta, con el clínico, todos pasaban sala, la enfermera, la jefa, pasaban sala todos. Y eso te daba un backup de lo que era un trabajo en equipo que después uno lo pudo adaptar acá en la Argentina, y creo que eso fue muy, pero muy importante, sin ninguna duda. Creo que este fue uno de los trabajos que más me marcó a mí, creo que también en parte de la ciencia, que fue el trabajo de Noyes, donde se midió el trabajo de carga de los ligamentos en relación al ligamento cruzado anterior. Y ahí se ve claramente como el tercio medio. El problema es que las fijaciones no eran buenas. Teníamos un gran problema con la fijación. No existían los tornillos interferenciales. Bueno, entonces que empezamos a hacer, el servicio ya se hacía plástica intra y extraarticular, en el sitio donde yo estaba se hacía técnica de Busquet, se hacía técnica de Lemer, se hacía petit poplité de Busquet, intra y extraarticular, etc. Así que pasé del Slock y Lindemann a técnicas un poquito más modernas. Bueno, y en ese entonces se hacía esto. ¿Cuál era la crítica a esta técnica? Esta es una plástica intraarticular y extraarticular. ¿Tiene alguna diferencia con lo que hacemos ahora? Pregunto. Es decir, un HTH más una técnica de Lemer, o fascículos externos, ninguna. Pasaron 35 años, ninguna. Estamos en el mismo camino. Entonces, esta técnica tenía una parte que era crítica, que era la toma de injerto acá en la zona media. Si recuerdan el cuadro de carga, en esa zona era débil, era el 21%. Y como era un injerto libre y se dejaba fijado, se necesitaba reforzar con una estructura que era una trenza de polipropileno que era el kenedilar. Yo cuando volví de Argento, en el hospital obviamente que no la tenía, la reforzaba esa lonja de 18 centímetros de injerto con fascia lata. Es decir que yo aprendí a manejar muy bien tendón cuadricipital, tendón rotuliano, fascia lata, todo una variedad importante de injertos. Acá ven que la longitud del injerto es de 18 centímetros y la zona más débil es esta. Y esta es la que quedaba interarticular. Esta es la parte crítica, la que están viendo ahí en la disección. Fíjense, esta es la disección del ligamento lateral externo, el túnel de salida y el retensado por debajo del ligamento lateral externo, engrampado en el cóndilo externo. ¿Sí? Se engrampaban con estas grampas tipo bicuele y esto quedaba así. Una incidencia del túnel, fíjese que se mantenía acá y el túnel quedaba allá, se cerraba con intradérmica, drenaje y se ponía un CPM en forma inmediata, no se ponía yeso ni nada por el estilo. Pero bueno, me tocó vivir otro gran capítulo en la década del 80-90 en Francia y en Europa, no solamente en Francia, en Alemania también pasaba, que eran los sintéticos, la prótesis, se ponían en forma indiscriminada. Y acá las prótesis, ustedes pueden ver que tenemos las prótesis de refuerzo y las prótesis de sustitución. La prótesis de sustitución, que era una prótesis que reemplazaba el ligamento cruzado anterior. Si ustedes ven el cuaderno de carga de acá, van a ver, por ejemplo, el Goretec, que tenía 4.800 de carga Newton para romperse, contra un ligamento cruzado anterior que se rompía a los 1.730 Newton. Bueno, y así sucesivamente, no le voy a mostrar todas las cargas. El Likeo, que se usaba mucho en España, el LAT, que era el que usábamos, se usaba en Francia, se usaba también en Estados Unidos. Las prótesis, ¿qué pasaba con las prótesis?
seamos totalmente claros, el 50% de la prótesis a los 5 años se rompían y el otro 50% daban sinovitis química. Ergo, la prótesis no servía. Estos son algunos ejemplos que me tocó asistir. Esto es una prótesis de ABC, rotas. Lo que están viendo a la derecha es un ligamento Gore-Tex, cómo se anclaba abajo, arriba, con postes. Estos son ABC rotos. Esto es una fibra de carbono. Fíjense la sinovitis química y el tatuaje químico que hacían. Gore-Tex roto. Ya pasamos a lo que fue o es la plástica extraarticular o la plástica de Lemer o la plástica de ligamento lateral anterolateral. Fíjense que la plástica se empezó a hacer en el 79 y hoy ha adquirido una enorme difusión, llámenla como a ustedes más les guste. Lo paradójico de toda esta historia, que por ahí muchos no la saben, Marcel Lemer, al cual tuve la oportunidad de conocer en la Sorbona, en el diploma universitario en traumatología del deporte, que se lo sugiero que lo hagan en Francia o donde quieran, era cirujano general. Marcel Lemer daba la clase de cirugía abdominal, era cirujano abdominal. Marcel Lemer describe el resalto en el año 67. El primer descripción de un resalto, que después se llamara Gertet o pivot, lo describe Marcel Lemer en el año 1967. Después empiezan con las publicaciones de la plástica antirresalto, que termina publicando muchas en el año 80 y con diferentes variables. Lo extraordinario es que Marcel Lemer era médico del equipo de fútbol donde él estaba unido, como puede ser cualquiera de ustedes, y sacaba los meniscos. Y entonces él se daba cuenta que había pacientes que le operaban el menisco que andaba muy mal, y otros que le sacaban el menisco y andaba muy bien. Y empezó a darse cuenta que había algo que pasaba, que era el fenómeno del resalto. Y a partir de ahí empezó con su plástica extraarticular. Marcel Lemer se muere, con su clínica Lemer, y nunca soñó que iba a alcanzar tamaña dimensión con esta plástica extraarticular, ¿no? Esta es la plástica que nosotros la seguimos haciendo, pero en esa época, cuando yo en el año 90, yo fíjense que la indicaba, fíjense lo que les voy a decir, en pacientes de más de 40 años que tenían inestabilidad. Le indicaba una plástica extraarticular a los pacientes de más de 40 años. Una buena lonja, a mí me gusta pasarla por el túnel óseo, ligamento lateral externo, anterior, posterior, y la arrebato. Y la hago en rotación interna y no rotación externa, porque si no puede aumentar el cajón postero externo. Estas son piezas más nuevas, donde hacemos un tiempo intraarticular, y le hemos hecho para poder determinar cuál es la distancia que hay entre el túnel intraarticular y el túnel del Lemer, para que tengan en cuenta no romper este túnel y no combinar y hacer una macana con la combinación de los túneles. Esto es algo reciente que lo hemos hecho el año pasado, este trabajo. Pero a ellos también se les complicaba, amigos, también se les complicaba. Esto es una cirugía de la clínica Lemer, que nos llegó al Hospital Foch, porque en el Hospital Foch estaba el centro de quemado y cirugía plástica más importante que había en París. También se les complicaba, con una gangrena gaseosa, como ven acá, esta es una pieza enorme que nos tocó hacer varias veces toilet a este paciente, que afortunadamente no hubo que amputarlo. Mi primer trabajo sobre plástica intra y extraarticular lo publiqué en el año 91 en la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología. Y yo le vi a 109 casos, y yo le voy a leer textualmente una conclusión de ese trabajo. Me gustaría que la compartan y la piensen ustedes. Ese trabajo decía como conclusión, la conclusión es que en los pacientes jóvenes, si continuar una práctica deportiva, todo, ¿no? Deben ser operados lo más pronto posible, y en los casos, ustedes pueden leer acá, no hace falta que yo los lea, lo más pronto que en todos los casos, desde que es sintomática y antes que aparezcan los signos de descompensación y lesiones secundarias asociadas, meniscales o condrales. Cuanto menos evolutiva, menos severa la laxitud, mejores serán los resultados. Creemos que el tratamiento debe ser completo en las laxitudes globales. Por lo menos nos parece indispensable una plástica intraarticular y una plástica antirresalto. ¿Cambia mucho este pensamiento si yo le dijera que es de hoy esta conclusión? No sé si me dijeran que no. Pero bueno, esto está publicado hace 30 años. Y acá, para hacer un poco de historia y nombrar a unos amigos, bueno, esta fue mi segunda estadía en el servicio, fue en el año 22. ISACO no existía ISACO, no existía la web, no existían los teléfonos. Acá en esta diapo, que guardo con mucho cariño, fue el primer Congreso Mundial de Traumatología del Deporte. ISACO no existía y lo organizó la ESCA, que era la Sociedad Europea de Cirugía de Artroscopía y Rodilla. Ahí los ven a los hermanos Aparicio, a José Luis, a Francisco, a Ricardo y bueno, y al querido el gordo Andriacchio,
y yo que era muy joven, Martín, y Estremis, que ya está también desaparecido. Es decir, que es una foto que guardo, éramos 7, no había nadie en el primer congreso. Y tal vez esta para mí es la época más productiva, la época más enriquecedora, la época donde había que tener una gran creatividad, que fue la época de las revisiones. ¿Por qué digo? Porque nadie, si bien yo había hecho algunas revisiones afuera, la revisión es algo que todas son distintas. Y acá había un gran desafío, había que nuevamente invertir en instrumental. Ustedes acuérdense que en el año 89 nos agarró, yo cuando volví de Europa en el 89 el salario en el hospital era $15. La inflación fue del 5.000%. En el 2001, terrible crisis. Mi primer cámara de video me salió $5.000. Una camisa de flujo rápido para cirugía de revisión, más una óptica o dos que uno tenía que tener dispuesta para rayarla porque la fibrosis era enorme, te salían $3.500. Cada pinza upper, que a mí me gustaba que eran todas importadas, salían $1.500 cada pinza, así que tener un equipito más o menos barreta te salía $10.000. Impensado. Y empezamos con revisiones propias y ajenas. Estas eran revisiones que eran bastante sencillas porque la tomografía nos permitía analizar bien el fracaso de los túneles y poder modificarlas. Acá la tomografía es indispensable a la hora de hacer una revisión para poder analizar los túneles y planificar si uno lo va a hacer en un tiempo o en 2 tiempos. Estas ya son revisiones tal vez un poco más complejas, donde, a ver, acá habían dejado insertado acá este Cristiano el túnel, entonces hubo que hacer otro túnel con bobinas independientes. Esta es una revisión hecha en el año 91, tornillos que por ahí quedaban afuera. El tiempo más importante de la revisión sigue siendo la toilette. Lo que pasa es que ustedes tienen que pensar que una cosa es hacer una revisión de una artroscopía y otra cosa es hacer una revisión de una cirugía a cielo abierto. La verdad que se transpiraba muchísimo una revisión de una cirugía a cielo abierto. No solo que se transpiraba, sino se rompía mucho instrumental. Había que estar muy preparado para romper instrumental. Y era muy costoso y dolía. Otra de las cosas que hacíamos eran grandes ensanchamientos del túnel intercondilio, que después se dejó de usar porque se demostró que no era necesario. Pedro Guillén García acá fue un entusiasta inicialmente en dejar de hacer esta gran toalete del intercóndilo. Fíjense que en la contralateral era 1,5 y acá la llevamos a 3. Si prestan atención acá, yo ya había empezado a enloquecer un poco y había empezado a hacer HTH contralateral. Es decir, y estamos hablando en la década de los 90, ¿no? Medio había enloquecido un poquito ya ahí. Pero fue lo que se vino después, el contralateral, que después lo empecé a hacer en primarias. Este tipo de revisiones eran mucho más sencillas, porque esta era una técnica que se hacía con fascia lata, over the top, con un taco del tubérculo de Jardí. Lo ponían acá con una arandela y cuando el paciente hacía la flexión saltaba la arandela y saltaba el taco. O este tipo de injerto que lo ponían acá adelante y no sé, ponían una grampa arriba, la verdad que nunca lo entendí, que tocaba la rótula, bueno. Eran todas revisiones que se podían hacer. O de biodegradables, como ven acá, tornillos que salían, o algunos amigos que siguen usando la tanza para suturar. Muchachos, no abaraten la cirugía, háganla bien, si no, no la hagan, diga paso y que la haga otro que la pueda hacer. Y este es un LAD mío, es el único que tuve que rescatar, fíjense, la grampa, el LAD, la necrosis del tejido, había hecho una sinovitis química, además está decir que rompí una perviter que me salió $1.500, pero bueno, nobleza obliga, había que hacerlo, era un paciente mío. Es muy importante que el cirujano, cuando tiene un fracaso, se haga cargo del fracaso, porque lo que uno está acostumbrado a ver es que los cirujanos miran para otro lado. Y el paciente que fracasa y uno como cirujano no se da cuenta y no se hace cargo de ese paciente, generalmente es un pleito a futuro. Es decir, como sugerencia, estar mucho más atento a los fracasos propios que a los ajenos. Y si reciben un fracaso ajeno, en lo posible no preguntar quién lo operó. Bueno, ya para terminar, tengo 10 diapos y son unas moralejas. Esto es año 2001, nueva crisis. Acá la Argentina estaba de nuevo pata para arriba. Este fue el primer congreso donde la Sociedad Argentina de Traumatología de Deporte tuvo presencia. Yo fui como presidente a Montreux. Y acá tengo una anécdota que es genial que le voy a contar porque yo estaba entrando con Roberto y con Omar al congreso en Montreux y le digo a Roberto, y Roberto se va a acordar y el negro también que se está sonriendo, le digo, vengo a posicionar la TD en el mundo y estos me miran como diciendo, estás loco. Cuando me tocó subir, que el presidente era Jacob, yo lo había conocido en Charleroi, en Bélgica, en el año 88, hablando del rebote de Jacob,
Lo miro y le hablo una parte en francés, una parte en inglés y la otra parte el negro se ríe porque fue extraordinario. La verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Pero todo eso me dejó algunos mensajes que quiero compartirlo con ustedes. Había escrito 40, pero como me retaron voy a pasar solamente estos. Una de las cosas más importantes que le quiero dejar fundamentalmente es esto, ¿no? Que uno de los mayores errores en el tratamiento de las lesiones ligamentarias es no tomar la biomecánica como punto de partida, al igual que los ejes mecánicos, ya que no es lo mismo, no es igual un VAR o un valgo, dependiendo del tipo de lesión ligamentaria que estemos evaluando. Esto es capital. Y a mí no me digan que no lo pueden parar, porque siempre está la otra rodilla para comparar, salvo que sea un accidente de tránsito. Primera reflexión sobre biomecánica. Acá pusimos a la carta. Esto es algo muy importante. Ustedes tienen que hacer cadavéricos. Hagan cadavéricos, como los que pregoniza Matías E. Mendoza, es un gran avance. Una de las claves para mí es saber indicar, que no es menor, porque opera un técnico. Te opera un técnico de la ortopedia, saber indicar es lo más importante, una cirugía. Es lo mejor para cada paciente. ¿Cuál es la cirugía mejor para cada paciente? Y no globalizar las indicaciones, no decir esto igual. Interpretar y seleccionar el mejor injerto, la mejor técnica, los gestos asociados para cada paciente. Y hay que estar en condiciones de pasar de un procedimiento a cielo cerrado a cielo abierto. En lo que respecta a la anatomía funcional, el conocimiento de la biomecánica, el entendimiento de los componentes estáticos y dinámicos es fundamental para saber qué gesto terapéutico asociar. Esto es clave. Planificación. Parezco dando un discurso de política. La planificación. Esta tiene que ser por escrito siempre. Escríbanla. La primera cirugía y la última, escríbanla, describan los pasos y cuando terminan la cirugía, repasen mentalmente esa cirugía para ver en qué se equivocaron o qué modificaron en la cirugía y si fue para bien o para mal, pero repásenla. Ligamento cruzado anterior y menisco. Esto también es capital. Cuando más jóvenes son los pacientes y presentan lesiones meniscales asociadas, más posibilidades de ruptura del injerto. Esto hay que decírselo al paciente, muy importante. De ahí el valor de la sutura meniscal. Colágeno. Bueno, esto es algo que lo hablo mucho con los pacientes, sobre todo con los pacientes hiperlasos. Los pacientes hiperlasos tienen un tipo de colágeno que lo tienen que conocer, que favorece la regeneración de los injertos. Uno lo que va a trasplantar es el mismo colágeno del paciente. Tiene que saber que tiene una mayor posibilidad de fracaso. Y nivelar si además tiene un hipotiroidismo el paciente. La resonancia. El negro dijo que la resonancia le modificó la vida. Bueno, yo lo único que les pido, que la resonancia no enmascare el desconocimiento que tienen de la semiología y del interrogatorio. No se amparen en la resonancia. Veo pacientes y ven todos los más grandes, pacientes con 5 resonancias, sin una placa, jamás lo revisaron y operados. Es decir, que uno puede diagnosticar solamente lo que piensa y uno piensa en lo que conoce. Ergo, hay que invertir en conocimiento. La tomografía computada, obviamente que es invalorable en la revisión para planificar si uno la hace en 1 o 2 tiempos. La durabilidad del injerto, la gran batalla, y todos corrían a ver quién hacía jugar antes a su deportista. Para mí siempre fue una chambonada, a ver quién gana la batalla de cuándo vuelven. Lo importante es que el injerto dure y perdure en toda la carrera deportiva de ese paciente. Y el paciente tiene que saber claramente que si se rompió el ligamento nativo, el injerto tiene mucha más posibilidad de romperse. Y que el injerto no es un ligamento, es un tendón que en el mejor de los casos se transforma en un nuevo ligamento que no tiene receptores ni alfa ni beta, ni tiene el control propioceptivo de los mismos. Así que esto el paciente lo tiene que saber porque es muy importante que se le explique todos los tiempos de un ligamento. Y para finalizar, ya mejoraron el diagnóstico, mejoraron los cirujanos, mejoró el instrumental, mejoraron los exámenes complementarios, la rehabilitación, pero definitivamente lo que no mejoró son los tiempos biológicos. Y este es un poco el paso del tiempo. Yo era joven, fui envejeciendo, me fui haciendo amigo de la vida, de mis maestros, a los cuales guardo un enorme respeto. Y quiero celebrar, así como celebramos los 30 años del ATD, estos 35 años, creo que hay mucho, si bien estamos en un momento muy complicado desde el punto de vista del mundo,
creo que tenemos por lo menos el activo de decir estamos vivos, estamos activos, tenemos las cabezas que nos funcionan, y la TD sigue siendo un lugar de mucha creatividad. Con lo cual, le quiero decir a todos muchísimas gracias. Y si me pasé, me alegro mucho.